Está con la pausa, le damos la bienvenida al diputado Almirón de la provincia de Corrientes de La Libertad Avanza también que está con nosotros. ¿Cómo le va, diputado? ¿Cómo anda? ¿Cómo están? Buenas tardes. Buenas tardes. Estábamos hablando recién de presupuesto, pero también lo poníamos en el contexto de que ayer se dio a conocer el índice de pobreza. ¿Qué reflexión hace? Porque hay muchas miradas sobre la cuestión de la pobreza. Todas, obviamente, me imagino que las comparte, que son muy dolorosas, ¿no? Porque la mitad del país es pobre. Totalmente. No, por supuesto que nosotros lo dijimos en campaña que era una tarea difícil. No estamos fuera de lo que es el circuito económico, todos somos parte de la sociedad y nos damos cuenta cuando salimos a la calle o vamos a un supermercado la situación del país. Pero también es cierto que había que tomar medidas serias si queremos reconducir y enderezar el país que nos toca, el país que hemos heredado y el país que tenemos que sacar adelante. En primer lugar, creo que las decisiones más importantes se han tomado, que fue estos primeros meses, tanto con la ley base como con otras leyes que regulan o que habían que desregular para que podamos generar ese crecimiento tan importante que es del PBI, que genera riqueza y que la riqueza bien generada genera puestos de trabajo y ese puesto de trabajo genuinos, no de la administración pública, donde hay sectores de la administración que se han convertido en aguantaderos políticos y que esto la verdad que en un crecimiento exponencial sostenido, determinadas áreas burocráticas que no solo entorpecieron el comercio, sino también afectaron la economía de todos los argentinos. Me parece que se han dado pequeños pasos que por supuesto uno tiene la tristeza de lo que está pasando y de tener estos números que de alguna manera reflejan una realidad que no tiene que ver con 9 meses de gestión, sino que tiene que ver con una cultura que la estamos tratando de cambiar y que en ese sentido creo que el país está tomando una dirección correcta y no puede no gustar, son medidas que son duras y realidades que son duras, pero no pusimos a nadie en el INDEC para que falsifique números para mostrar una realidad que no es la Argentina. Hay algunos especialistas que, digamos, que van en la sintonía de pensar que la proyección económica que se hace es la correcta, que dicen que esta es una pobreza que es más revertible porque es una pobreza que tiene que ver con la falta de poder adquisitivo y no con la falta de empleo. Yo tengo mis dudas si están así, porque en realidad me parece que hay mucho subempleado, mucho pluriempleado y mucho empleo que se paga muy poco y porque hay mucha necesidad. Entonces la gente termina haciendo changas o trabajos más informales. ¿Qué mirada tiene usted? Es difícil porque hay dimensiones para mirar la pobreza y, como decía, todas son muy tristes. Pero bueno, estamos hablando en este caso de números. ¿Qué mirada tiene sobre eso y si cree que efectivamente es revertible ese número de pobreza? Por supuesto que es revertible y creo que se han tomado medidas muy profundas y serias que van a mejorar la libre circulación que el mercado necesita para generar esos puestos de trabajo. Si vos tomás de rehenes a los argentinos con una empresa de bandera, o la llamada empresa de bandera argentina, si vos cortás la circulación de las principales arterias del país, si vos subsidiás y emitís, si vos generás falta de competitividad o competencia real donde fijás los precios en el mercado que se te dan la gana a través del control de precios o de los aumentos sostenidos de aquellos bienes que afectan el libre comercio como son los combustibles. ¿Qué esperaban? ¿Que el costo no sea la pobreza? No había otro fondo, otra manera de tocar fondo que no sea la pobreza o el crecimiento de la pobreza. Ahora, ¿cómo se revierte eso? Con libertad. En primer lugar, desregulando situaciones que eran injustas para la libre competencia. En segundo lugar, tratando de generar empleo genuino, permitiendo que circulen los bienes y servicios naturalmente. O sea, hoy ya no se ven piquetes, hace bastante tiempo que uno no ve piquete en la 9 de julio, pero sí tenemos los piquetes que afectan el comercio, que son las compañías aéreas. Y estas compañías aéreas tienden a distorsionar el mercado, porque un producto que llega tarde es un producto que se puede encarecer, un producto que llega tarde es un contrato que puede caducar o vencer, o es una acción comercial más que se pierde. En un mundo globalizado donde necesitamos de que la mayor velocidad de los bienes y servicios sean
puesta a la necesidad del empresario, que es el que produce riqueza. Si ponemos todas las trabas, que creo que en ese sentido se ha apuntado bien, porque la modificación de evitar estos piquetes que habían en la puerta de las empresas, muchos de manera injusta, permitir que cualquiera organización, sea una organización barrial o sea una organización de administradores de la pobreza, te corten la 9 de julio como se les daba la gana. Me parece que en ese sentido el país entra a un marco de seriedad para brindar protección no solamente al sistema económico que forma parte y que de hecho desemboca en el tejido social. Si no mejoramos eso, es muy difícil. Crecimiento y desarrollo van de la mano. Después va la educación, que por supuesto va acompañado. Crecimiento económico no significa desarrollo. Para desarrollarnos como personas tenemos que tener mejor calidad educativa, y eso no tiene que ver con la discusión que se genera hoy por las universidades, donde hoy pareciera que el foco está en, lo he escuchado a muchos decir que el problema de este gobierno es que no ve que la educación... No, el problema del gobierno es que entiende muy bien que no se puede gastar más de lo que ingresa y que el sacrificio lo tenemos que hacer entre todos. Y si vamos al caso, hay muchas provincias con la cuestión educativa, incluso las del conurbano, que no tienen las mismas sensaciones cuando van a sus provincias respecto a la educación pública primaria y secundaria, que es la base para que uno desemboque en la universidad. O sea, yo entiendo que hoy todos los cañones apuntan a una situación bastante cooperativista, política, que hay en el sector universitario. Are, ¿le querés hacer una pregunta al diputado? Igual ya dio todas las respuestas antes de las preguntas, pero bueno, dale vos. Bueno, pero seguimos abriendo un poco el abanico a ver cómo podemos reflexionar todos juntos en esto de, efectivamente, hay que sanear una economía. Por lo menos ese es el norte que nos ha mostrado el presidente desde su campaña. El tema es cómo hacer cuando en el presupuesto aparentemente las partidas de educación, yo puedo coincidir en algunas cosas, pero el tema es cómo hacemos para que esas partidas no queden tan flojitas, porque hay que invertir. Uno como ciudadano, ¿no? Ya ni siquiera como ciudadano uno dice, bueno, a ver, en mi casa yo no puedo tomar más deuda de la que debo, pero lo cierto es que no puedo dejar de comer, porque si me muero me quedo endeudada y el que me tiene que cobrar no cobra nunca porque me morí, no sé. En una familia uno dice, bueno, yo hago todos los esfuerzos que tengo que hacer para que mis hijos se eduquen, porque la idea es que para que se inserten laboralmente, pensando incluso en el sector privado, que es mucho más competitivo, tiene que tener una buena educación. Entonces, ¿cómo hacemos para que esas partidas puedan de repente renegociarse un poco más en el presupuesto y puedan atender a todas estas necesidades? Porque la población es la que está sufriendo esta pobreza, es la que tiene que afrontar todos estos esfuerzos, y la cosa es que no sentamos que todo este esfuerzo después queda en vano. O sea, ¿qué sucede? ¿Cómo podemos equilibrar que haya un déficit cero, pero que las necesidades no queden desatendidas? Bueno, vamos por partes. La primera parte, digamos, la educación, uno no puede entrar al sistema educativo si no come. Eso está claro, y creo que el Estado tiene una política de Estado. La política apunta justamente al fortalecimiento de la alimentación desde la base, en donde vos has fortalecido en estos últimos meses el crecimiento en los planes sociales, en los programas sociales, y has abordado la temática de la cuestión alimentaria. Por eso es algo que nunca se ha desprotegido, pese a que en campaña hubieron muchísimos actores políticos que decían que si ganaba el presidente Milei se terminaban los programas sociales, que no iba a haber una cobertura. Esa fue gran parte del eslogan de campaña de muchas fuerzas políticas. Esto no fue así, no solamente que hemos mejorado la situación respecto a la cobertura social, y que hemos puesto un punto final a la corrupción en la administración de esos recursos. Una vez superada esta fase que tiene que ver con la alimentación, hay que abordar la otra temática, que es la primera etapa de la educación, que es la primaria y la secundaria. ¿En manos de quién están la educación primaria y secundaria? De los gobernadores de provincia. ¿Qué tan bien están la educación en su etapa primaria? ¿Qué tan bien están las provincias? ¿Cuántos recursos asignan a la educación? ¿Y qué calidad institucional tiene hoy la educación? ¿Forma parte de la agenda de las provincias? No pareciera. Hoy yo creo que si uno ve comparativamente mi provincia, la provincia de Buenos Aires, la provincia de Formosa, la provincia de Jujuy, sueldo docente, la realidad de un docente del interior,
calidad educativa, lo que recibe y estamos bastante lejos de que cualquier estudiante que salga de esa educación primaria y secundaria llegue a la universidad con chances de llegar a un título universitario. Tienes un segmento, ¿sí?, de emprendedores, de luchadores que llegan, que son un porcentaje muy reducido, pero en este tema yo creo que hay mucha hipocresía, que debatimos una parte de la cuestión que tiene que ver con la política universitaria, no solamente de quienes se sientan en representación de centros de estudiantes, empleados universitarios, que son los que eligen, los rectores, quienes llevan adelante y ejecutan el presupuesto, a veces muy bien, otras veces no tan bien, y lo que se ha puesto en lupa es justamente la administración de los recursos y de cómo se maneja. Primero tenemos que saber, antes de asignar recursos, cómo los vamos a gastar. Si se va a seguir gastando para la caja política, hay que revisar cuál es la situación de las universidades. Si la Universidad del Chaco, la Austral del Chaco, que recibía fondos y era una estafa al estudiante, una estafa al Estado en general, y que está siendo no solamente auditada, sino que lleva procesos penales adelante sobre muchos de quienes estaban a cargo de las universidades. Y bueno, hay que rever una situación que la heredamos y la tenemos que arreglar entre todos los argentinos. Si eso no lo queremos más, tenemos que hacer fuerza, y este esfuerzo implica gastar menos. Gastar menos y gastar correctamente. No podemos seguir gastando en estructuras que no tienen sentido. Fíjese el caso de aerolíneas. Yo escucho los argumentos de por qué sostener aerolíneas. Y por los mismos argumentos que no solamente fue mal estatizada, como pasó con YPF, con la compra del 51% de las acciones en un festejo desbordado en el Congreso de la Nación por muchos de los diputados que hoy, al estar del otro lado del mostrador, parece que tuvieran la solución para todo, pero cuando tuvieron la oportunidad no solamente hicieron cosas incorrectas, sino que además afectaron el presupuesto actual. Yo quiero saber si todos esos que levantaron la mano en la estatización de YPF y transfirieron el 51% de las acciones en una dudosa venta y compraventa accionaria que termina siendo litigada por un fondo buitre y perdiendo un juicio de 16.000 millones de dólares que hoy la Argentina se tiene que hacer cargo. Que saben, a ver, cuánto afecta al PBI argentino tener que hacerse cargo de una deuda irresponsable de gente que no entiende que no se puede hacer de la cosa pública para poner unidades básicas, como lo han hecho también en aerolíneas. Porque aerolíneas no es solamente pilotos y azafatas. Aerolíneas es mucho más complejo. Sí. Aerolíneas tiene el sistema de carga, tiene el sistema de compra y venta de pasajes, que ahí tenías 1 millón de call centers de aguantaderos de la cámpora. Y eso lo pagábamos con la nuestra. Entonces, cuando vos ves eso, si está bien, querés seguir teniendo una empresa deficitaria que acumula desde que se estatizó hasta la fecha 8.000 millones de dólares, ¿queremos seguir perdiendo plata? ¿O abramos la libre competencia y que podamos comprar desde un Flybondi a un Jetmark, que hoy lo buscás, googleás y tiene mejor precio que Aerolíneas Argentinas? ¿Por qué? ¿Por qué tiene mejor precio? Porque hay un sistema sindical de privilegios, un sistema político de privilegios que permite que una empresa que dice ser del Estado termina siendo una concentración monopólica con la cual gasta más de lo que puede afrontar y genera no una deuda para la empresa, sino una deuda para todos los argentinos. Perdón, dedique, no, es el tiempo. Gracias por haber venido, diputado Almirón, muy amable. Lo invitamos la próxima porque ahí quedaron preguntas por hacer. Vamos a escuchar ahora la palabra de la diputada Freites.